Bendiciones, le doy gracias al Señor por permitirme conectarme con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por lo que está haciendo a través de esta radio Un Nuevo Amanecer. Quiero felicitar primeramente, ¿verdad? Porque estamos en plena Navidad y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Yo quiero hablar bajo el tema algo que el Señor ha puesto en mi vida, donde comienza mi verdadera historia de vida. Y quiero hablarte un poquito acerca de mi testimonio. No sin antes decirte que la verdadera Navidad es Cristo Jesús en nuestra vida. Muchas personas están celebrando Navidad sin entender la razón de lo que celebran. Y cuando hablamos de que la verdadera razón de la Navidad es Cristo en nuestra vida, es porque nosotros hemos permitido que Jesús nazca en nuestros corazones, que viva en nuestras vidas. Sin Jesús nosotros no somos nada. Sin Jesús no hay razón de ser. Sin Jesús no hay vida. En Efesios 2:5 dice la palabra, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Sabe? Nosotros antes de venir a Cristo simplemente éramos criaturas creadas por Dios, pero realmente no somos hijos, no somos coherederos juntamente con Él hasta que no lo aceptamos en nuestros corazones. Y nuestra vida, aunque nosotros vengamos a Cristo, yo no estoy diciendo que nuestras vidas van a ser perfectas y que no vamos a tener problemas, porque ese evangelio no es real. Nosotros estamos viviendo en este mundo donde tendremos aflicciones, donde vendrán procesos, donde vendrán enfermedades, donde vendrá dolor, pero la diferencia es que nosotros vamos a tener a Jesús con nosotros, que Él es el que nos ayuda, nos da la fuerza, el Espíritu Santo. Y cuando yo te hablo acerca del tema donde comenzó mi verdadera historia de vida, hace aproximadamente unos 18 años atrás, cuando yo tenía 17 años de edad, venía de una familia que no conocía a Cristo. Y cuando el Señor me hablaba de este tema, se me hacía un nudo en la garganta, ver la misericordia y ver el amor de Dios conmigo, que yo venía de una familia que no era cristiana, era religiosa, pero no le servía realmente a Cristo, donde la santería, creían en lo que es las cartas y todas esas cosas. Y cómo Dios se fijó en mí. Dice la palabra que Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre, que desde antes de la filmación de este mundo ya Él había pensado en nosotros, ya Él nos había predestinado, había un propósito. Y cómo Él fijó su mirada en mí. Yo me recuerdo que a los 17 años yo me mudé a los Estados Unidos y mis padres se quedaron en Puerto Rico, y me acuerdo que mi primo me invitó a una iglesia evangélica, la cual yo nunca había asistido, y yo me recuerdo que yo vivía bajo depresión, vivía en una tristeza, no era feliz, estaba completamente vacía mi vida. Y recuerdo ese día cuando yo fui a esa iglesia, ese predicador comenzó a hablar y comenzó a sacar todo de mí. Era como si estuvieran hablando mi vida completamente en esa persona. Y yo no entendía aquello porque yo nunca había asistido a una iglesia cristiana, pero no era aquel hombre el que estaba ministrando, era el mismo Dios que estaba tratando con mi vida. Era el mismo Dios que me estaba diciendo: yo te amo, yo tengo propósitos contigo, yo puedo cambiar esa depresión por un gozo, por una paz. Y recuerdo que cuando aquel hombre hizo un llamado, me llamó directamente a mí y me dijo: yo a ti no te conozco, nunca te he visto, pero esta palabra es para ti. Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere tratar contigo. Y recuerdo que yo pasé en aquel altar y me dijeron: repite conmigo esta oración, y yo hice la oración de fe. La palabra dice que cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, nosotros vamos a ser salvos.
el que lo cree con el corazón, ¿verdad? Y yo lo creí con todo mi corazón, con todo mi ser lo creí. Aunque no entendía lo que estaba sucediendo, aunque era la primera vez que yo estaba escuchando acerca de Jesús, aunque fue la primera vez que yo había escuchado a alguien hablar de Cristo. Y como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y recuerdo que aunque yo no entendía que estaba entrando a una vida eterna, aunque no entendía que como estaba, como dice mi pastor, teniendo un pasaporte a la vida celestial, a la vida eterna, yo lo creí con todo mi corazón. Yo lo creí con todo mi corazón. Y recuerdo que cuando yo me paré de aquel lugar, me dieron un libro que en aquel momento yo no entendía, porque en mi vida había visto una Biblia. En mi casa no había una Biblia. Y me dijeron, lee esto. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo, porque era un proceso. Yo había pasado de un proceso de salvación y ahora iba a entrar a un proceso en el que Dios se iba a revelar a mi vida y iba a entrar a mi vida, iba a comenzar a cambiar. Y la primera cosa que el Señor hizo fue, yo no entendía aquella paz. Yo jamás había sentido tal paz. Y desde el momento en el que yo me paré de aquel suelo, que yo lloraba, y a un punto que te quiero traer, yo recuerdo en mi ignorancia de 17 años de que una joven que no conocía a Dios, no era que yo había escuchado de Cristo, no era que mi familia era cristiana, no, una joven que no sabía de Dios. Y yo recuerdo que cuando yo lloraba y mi corazón era completamente aquella tristeza siendo arrancada, aquel dolor siendo arrancada, aquella vergüenza, aquello que me hacía sentir tan pequeño pero al mismo tiempo tan amada. Recuerdo que sentí unos brazos literalmente que me abrazaban y yo asustada comencé a mirar, y cuando comienzo a buscar no había nadie que me estaba abrazando. Y yo recuerdo que más lloraba porque yo decía, Dios es real, lo puedo sentir literalmente abrazándome. Cuando yo me paro de aquel lugar, aquella paz impresionante, que yo sentía que todo había cambiado, yo sentía que todo era perfecto, pero es que había los mismos problemas, había las mismas situaciones, pero había una diferencia. Había entrado Jesús a mi escenario. Había entrado aquel que estaba dispuesto a caminar conmigo, no importando mi situación, no importando lo que yo había hecho. Él había dicho que había tirado mis pecados al fondo del mar y más nunca se va a acordar de ello. Era aquel que dijo, yo voy a restaurarte, yo voy a cambiarte, yo voy a transformarte. Yo voy a llenar tu boca para que tú puedas predicarle a otro y decirle, así mismo como te rescaté a ti, que no me conocías, que estabas perdidas en el pecado, en tus delitos y pecados, y yo te escogí, te santifiqué, te levanté, así mismo lo voy a hacer con otros. Y yo creo que ese otro eres tú que a lo mejor nunca habías escuchado de Dios. Mira, siempre me gustaría que mires este lápiz, pero de una forma diferente. Una cosa que a mí me ministra es este lápiz, ¿verdad? Vamos a pensar que esta es la vida. La vida terrenal va a durar de aquí a aquí, lo blanco. Esto es lo que dura. Y mira todo lo que es la vida eterna. ¿Cuánto tiempo tú estás invirtiendo de aquí a aquí? Pero realmente te pregunto hoy, ¿cuánto tiempo tú estás invirtiendo en tu vida eterna? No hay nada más hermoso que tú saber que de aquí a aquí van a haber muchos problemas, van a haber muchas situaciones, pero ¿sabes qué? Dios
va a llegar a trabajar en tu vida para que tú puedas llegar a una vida eterna con Él. Este mundo pasará, sus cosas pasarán, pero nuestra vida eterna con Jesucristo es la cual nosotros tenemos que estar dándole más importancia. ¿A dónde tú vas a pasar el resto de tus días, de tu eternidad? ¿A dónde? Mi deseo es que sea en el cielo con Cristo Jesús, adorándole 24/7. Por eso hoy yo te invito a ti, que estamos celebrando Navidad, que Navidad es el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué nacimiento va a haber si no está en tu corazón? Por lo tanto, para nosotros tiene que ser Navidad todos los días, como dice nuestro pastor. Celebrarlo todos los días. Hoy yo te invito a que comiences una historia de vida en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos muertos, lo dice la palabra. Estamos muertos en nuestros pecados y lo único que nos garantiza que nosotros entremos a vida eterna es Jesucristo. Fuera de Cristo no hay nada, fuera de Cristo no hay vida. Y yo te invito hoy a que tú aceptes a Cristo como tu Salvador y Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito conmigo. Dice que si confesáramos a Jesús con nuestra boca y lo creyéramos con todo nuestro corazón, seremos salvos. Porque esto se cree y esto es por gracia. Esto es por gracia. Así que cierra tus ojitos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por amor a mí, para salvarme. Padre, entregaste a tu único Hijo por amor a mí. Y hoy yo reconozco que soy pecadora, yo reconozco que soy pecador, pero hoy yo te confieso como mi Señor y Salvador y te doy gracias. Lávame con tu sangre, en el nombre de Jesús. Soy propiedad tuya, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor, Señor, y ayúdame de hoy en adelante a escribir una historia contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, hay fiesta en los cielos. Y yo le doy gracias al Señor por tu vida. Yo te pido que si tú has aceptado a Jesús, tú nos escribas en nuestra inbox, o lo puedes hacer aquí mismo y de alguna forma yo o el equipo de Radio Nuevo Amanecer nos vamos a comunicar contigo. Podemos ayudarte a conseguir una iglesia alrededor de tu área. Lo importante es que comiences a congregarte y que comiences sobre todas las cosas a tener una relación con Dios, que es el único que te va a ayudar. Esto no se trata de los hombres, esto se trata de Dios. Esto se trata del amor que Dios tiene con tu vida. Esto se trata de que Él quiere cambiar la historia de tu vida. Y lo primero que quiere darle a tu vida es vida eterna. Así que le doy gracias al Señor por todos los que se conectan. Armando Gómez, bendiciones, saludos desde Ciudad de México. Oscar, Dios le bendiga. Amén. Feliz Navidad. Les deseo de verdad feliz Navidad y que puedan pasarlo en un tiempo de familia. La verdadera razón que es Cristo Jesús. Bendiciones.